Al sostener a mi bebé mestizo por primera vez, mi hermano me señaló con el dedo. Me pregunto dónde estará el padre, dijo riendo. No sabía que mi esposo había muerto 4 meses atrás. Tampoco sabía que mi suegro, un ex Navy SEAL, estaba parado en el umbral de la puerta, justo detrás de él. Mi hermano solo se había enterado de mi embarazo 2 semanas antes, y desde entonces no había parado de atacarme. No porque quisiera conocer a su sobrino, sino porque quería burlarse de mí una vez más. Era la misma razón por la que lo había alejado de mi vida. Siempre había estado obsesionado con reírse a mi costa, empujándome a charcos cuando éramos niños o anunciando a toda la clase cuando me vino la primera menstruación. Esta vez no era diferente. Cuando mis ojos se encontraron con los de mi suegro en ese pasillo, mientras mi hermano se reía de que mi bebé sería otra estadística, le hice una señal. Lo que mi hermano no sabía era que yo ya había planeado todo esto. Había pasado la última semana coordinando con la familia de mi difunto esposo, mis amigos e incluso con la esposa de mi hermano, asegurándome de que todo estuviera en su lugar, mientras él seguía riendo, con lágrimas rodando por mi rostro, intentando acercarse para pellizcar mi cicatriz de cesárea. Su destrucción literal ocurría a solo 6 metros de distancia. Lo dejé tomar fotos, publicar en Facebook y escribir leyendas sobre lo irresponsable e ingenuo que era yo, porque sabía que cada acción suya solo lo hundiría más. Fue entonces cuando entró una enfermera, pero no para revisarme, sino porque ella también estaba involucrada. Mientras se inclinaba para ajustar mis medicamentos, me susurró que la guillotina ya estaba aquí, y me preguntó si eso significaba que era el momento. Asentí, y ella activó la reacción en cadena. «Disculpe, señor», le dijo a mi hermano. «¿Por qué la estaba grabando?» Sabía que mi hermano no tenía filtro y se enorgullecía de ser brutalmente honesto. Así que, como era de esperar, comenzó a desvariar. Que mi hermana aquí decidió volverse negra y nunca regresar. ¿Qué esperaba? ¿Que un hombre negro reprimiera sus instintos y se convirtiera en el padre del año? La estoy grabando para inmortalizar su estupidez. Fingí estar impactada, sabiendo que todo había comenzado exactamente como lo habíamos planeado. «¿Cómo puedes decir eso?», le grité. «Hablarías diferente si lo conocieras y supieras por qué no está aquí». Le lancé un señuelo para ver si captaba lo que estaba pasando, pero no. Mi hermano era de esos que necesitaban pisotearte en cada discusión, atacar cada inseguridad, sin importar quién lo viera o cómo lo dijera. Y yo usé eso a mi favor. Si lo conociera personalmente, probablemente me reiría aún más, respondió. Siempre has sido estúpida y crédula. Así fue como te convencí de que tu dinero había desaparecido y de que le robabas los parches de opioides a mamá cuando tenía cáncer. Había algo profundamente satisfactorio en ver cómo él mismo cavaba su propia tumba. Ya estaba condenado en ese punto, pero planteé una pregunta más porque quería excederme. ¿Dices todo esto porque ahora tengo un hijo y estás inseguro por ser infértil? Fue entonces cuando explotó. ¿Cómo te atreves? Lo digo porque este bebé es una desgracia. Si yo quisiera tener hijos, los tendría. Mi esposa hace lo que yo digo. Mis padres hacen lo que yo digo. Toda mi vida he obtenido lo que quiero. Y eso nunca va a cambiar. Todo estaba saliendo más perfecto de lo que había imaginado. Tan perfecto que, en realidad, comencé a reírme. Por supuesto, mi hermano lo vio y se enfureció. «¿Qué tiene de gracioso?», gritó. No respondí, solo miré detrás de él, hacia la destrucción literal que lo esperaba en el momento en que se diera la vuelta. Era aún más grandiosa de lo que había imaginado. «¿Qué tiene de gracioso?», volvió a gritar. Miré detrás de él, esta vez de manera obvia, y le hice un gesto para que también mirara. Giró la cabeza bruscamente, probablemente esperando ver a una enfermera o un médico. Pero en su lugar lo vio. Nunca había visto a alguien cambiar de color en tiempo real. Frente a él estaban mi suegro, nuestros padres, el abogado de nuestros padres, su propia esposa, su jefe en el trabajo, y como el toque final, Cheryl, su interna y amante, quien también era negra. Se dio la vuelta hacia mí, y ahora yo era quien lo grababa. Ya tenía lágrimas en los ojos, pero antes de que pudiera suplicar, nuestro padre lo abofeteó. Se llevó la mejilla como si estuviera realmente impactado. Intentó decir algo, pero el abogado le presionó un documento contra el pecho, cortándole la palabra. «¡Me han quitado del testamento!», gritó, leyéndolo. «No solo eso», agregó su jefe. «También estás despedido». La boca de mi hermano se abrió y cerró repetidamente. «Agrega el divorcio a esa lista», dijo su esposa, quitándose el anillo y arrojándoselo dramáticamente. Mi hermano ya estaba de rodillas en ese momento, y lo que no sabía era que el golpe más grande y final aún estaba por llegar. Mi suegro, quien no había dicho una palabra hasta entonces, sacó un reloj de bolsillo con una foto dentro y se lo entregó a mi hermano. Eso es Samuel», dijo mi hermano llorando. «Estuvo conmigo. Murió en una emboscada hace 4 meses. Mi suegro me señaló. Vi cómo las piezas encajaban en su mente. Mi difunto esposo era su amigo muerto, con quien había servido.
Ese fue el punto de quiebre de mi hermano. Se lanzó hacia mí, pero, lo más importante, se lanzó hacia el bebé. «Los voy a matar a los dos. Esto es culpa tuya». Entonces hizo algo que nunca olvidaré. Escupió directamente en mi rostro. La humedad cálida golpeó mi mejilla y me quedé paralizada por medio segundo antes de que mi suegro se moviera más rápido de lo que había visto moverse a una persona en la vida real. Su mano se cerró alrededor de la muñeca de mi hermano como una prensa, deteniéndolo a centímetros de la cuna del bebé. El otro brazo de mi hermano se agitó salvajemente y su codo golpeó mi estómago justo donde estaba la incisión. El dolor me atravesó con tanta intensidad que no podía respirar. La enfermera, a quien ahora sabía que se llamaba Kylie por su identificación, golpeó un botón rojo cerca de mi cama. Una alarma comenzó a sonar y, en segundos, 2 guardias de seguridad irrumpieron en la habitación. Mi hermano gritaba amenazas de muerte contra mí, amenazas reales, mientras 5 hombres adultos trabajaban para sujetarlo. Pateó el soporte del suero y este se estrelló contra el suelo. Su rostro estaba morado y retorcido, y seguía gritando que todo era culpa mía, que había arruinado su vida, que se aseguraría de que pagara por ello. Los guardias lo inmovilizaron con algún tipo de sujeción que le mantenía los brazos detrás de la espalda, pero seguía forcejeando. Uno de ellos pidió refuerzos por radio. Mi suegro no había soltado su muñeca en ningún momento. Solo se quedó allí, impasible, mientras mi hermano luchaba contra todos ellos. Un hombre con un uniforme diferente entró por la puerta y comenzó a dar órdenes. Señaló a mis padres, a la esposa de mi hermano, a su jefe, a Cheryl y al abogado. Les dijo a todos que se fueran inmediatamente, que solo el personal médico podía quedarse en la habitación. Mi madre intentó argumentar, pero él la interrumpió y dijo que era la política del hospital durante un incidente de seguridad. Arrastraron a mi hermano hacia la puerta, y él seguía gritando, seguía haciendo amenazas. El hombre a cargo se volvió hacia Kylie y le dijo que llevara al bebé a la guardería para revisiones de seguridad. Mi corazón se hundió en el estómago. Ella se movió rápidamente, llevando la cuna hacia la puerta antes de que pudiera procesar lo que estaba pasando. Intenté sentarme, pero el dolor en la incisión me hizo jadear y caer contra las almohadas. Kylie me miró con una expresión que era a la vez profesional y compasiva. Articuló algo que parecía «estará bien», antes de desaparecer en el pasillo con mi hijo. La habitación se sintió enorme y vacía de repente. El hombre que había dado todas las órdenes regresó e introdujo a Cameron Banks, jefe de seguridad del hospital. Me preguntó si estaba herida y asentí, presionando mi mano contra el estómago donde el codo de mi hermano me había golpeado. Kylie ya estaba allí, moviendo suavemente mi mano y levantando mi bata para revisar la incisión. Su rostro se puso serio cuando la miró. Dijo que necesitaba documentar todo y comenzó a tomar fotos con una cámara del hospital. Explicó que la política del hospital requería notificar a la policía por cualquier agresión física que ocurriera en las instalaciones. Apenas la escuchaba, porque todo en lo que podía pensar era en mi bebé, que estaba en otro lugar, lejos de mí, con extraños. Cameron debió ver el pánico en mi rostro, porque se acercó y me dijo que el personal de la guardería estaba manteniendo a mi hijo seguro y monitoreado. Dijo que solo estaban revisando para asegurarse de que mi hermano no lo hubiera lastimado durante el ataque. Kylie presionaba con cuidado alrededor de mi incisión y podía ver sangre filtrándose a través del vendaje. Dijo que algunos puntos se habían soltado y que había un sangrado mayor. Necesitaba limpiarlo y vendarlo de nuevo. Sus manos eran suaves, pero todo dolía. Seguía hablando mientras trabajaba, tal vez para distraerme, explicando que la policía ya estaba en camino y que todo lo que mi hermano había hecho estaba documentado. Dijo que las cámaras de seguridad en el pasillo habían capturado todo. Cerré los ojos e intenté respirar a través del dolor. Cuando los abrí de nuevo, mi padre estaba parado en el umbral. Parecía 20 años mayor de lo que había parecido una hora antes. Sus hombros estaban encorvados y su rostro estaba gris. Mi madre apareció detrás de él, ya hablando, ya haciendo excusas. Dijo que mi hermano había estado bajo mucho estrés últimamente con los problemas de infertilidad y los problemas laborales. Dijo que no tenía intención de lastimar a nadie, que solo perdió el control por un momento. La rabia que sentí fue tan fuerte que pensé que podría vomitar. Le dije que se fuera. Solo esas 3 palabras. Vete, ahora, sal. Mi padre me sorprendió tomando su brazo y guiándola hacia el pasillo. No discutió ni intentó convencerme de que la escuchara, solo la alejó, y escuché sus protestas mientras caminaban por el pasillo. Kylie terminó con mi incisión y desechó la gasa ensangrentada. Tomó notas en una tableta, documentando todo con marcas de tiempo. Cameron regresó y dijo que la policía había llegado y estaba tomando declaraciones de todos los que presenciaron el incidente. Me preguntó si me sentía lo suficientemente segura para hablar con ellos. Asentí, aunque no me sentía segura en absoluto. Una mujer con ropa civil entró unos 40 minutos después de que mi hermano fuera retirado. Me mostró su placa y se presentó como Laura Mendoza,
detective del departamento de policía local. Su voz era calma y profesional cuando explicó que mi hermano estaba siendo retenido para una evaluación psiquiátrica antes de que se pudieran presentar cargos. Dijo que, dado que había amenazado a un bebé frente a múltiples testigos, necesitaban asegurarse de que no fuera un peligro para sí mismo o para los demás. Me hizo preguntas básicas sobre lo que había sucedido, tomando notas en un pequeño cuaderno. Respondí lo más claramente que pude, pero mi voz no dejaba de temblar. Me dijo que no había hecho nada malo y que amenazar a un bebé era un delito grave. Luego se fue a seguir recolectando declaraciones de los otros testigos. Los minutos pasaban lentamente. Seguí preguntándole a Kylie cuándo podría ver a mi bebé, y ella seguía diciendo, pronto. Solo necesitaban terminar las revisiones. Finalmente, después de lo que se sintió como horas, pero que probablemente fueron más cerca de 2, una enfermera diferente llevó la cuna de regreso a mi habitación. Comencé a llorar antes de que siquiera se acercara lo suficiente para que pudiera alcanzarlo. Lo colocó con cuidado en mis brazos y me dijo que estaba completamente bien, sin lesiones. Todas sus señales vitales normales. Lo sostuve contra mi pecho y sollocé. Toda la adrenalina de la confrontación se desvaneció de golpe, y no podía dejar de temblar. Kylie arrastró una silla y se sentó, aunque podía ver en el reloj que su turno había terminado 30 minutos antes. Se quedó en silencio por un rato, solo sentada allí, mientras yo lloraba y abrazaba a mi bebé. Finalmente, me dijo en voz baja que su hermana había cortado todo contacto con su hermano abusivo 5 años antes. Dijo que entendía por qué había planeado lo que hice. Dijo, a veces tienes que forzar a las personas a mostrar su verdadera naturaleza frente a testigos que puedan responsabilizarlos. Mi suegro apareció en el umbral, y Kylie se disculpó, diciendo que me revisaría antes de irse por la noche. Él arrastró la silla en la que ella había estado sentada, y nos quedamos en silencio por mucho tiempo. El bebé se había dormido en mis brazos. Finalmente, habló, y me dijo que Samuel habría hecho lo mismo para proteger a su hijo. Dijo que montar todo en el hospital no se trataba de venganza. Se trataba de tener testigos y seguridad cuando mi hermano inevitablemente perdiera el control. Dijo que yo conocía a mi hermano lo suficientemente bien como para predecir exactamente cómo reaccionaría, y que me había asegurado de que hubiera personas que pudieran detenerlo antes de que realmente lastimara al bebé. Eso me hizo sentir un poco menos culpable por todo el montaje. Se quedó hasta que terminaron las horas de visita, sin decir mucho, solo estando presente. A la mañana siguiente, la detective Mendoza regresó con un dispositivo de grabación y un formulario de declaración formal. Necesitaba que le explicara todo con detalle para el registro oficial. Comencé desde el principio, desde los recuerdos de la infancia de mi hermano, empujándome a charcos y anunciando mi primera menstruación a toda la clase. Le expliqué cómo lo había alejado de mi vida años antes debido a su crueldad constante. Le conté sobre las 2 semanas de mensajes crueles después de que se enteró de que estaba embarazada, sobre cómo llamó a mi bebé una estadística y hizo comentarios racistas sobre Samuel. Le mostré los mensajes en mi teléfono y ella fotografió cada uno. Le expliqué cómo me había coordinado con la familia de mi difunto esposo, con mis amigos, incluso con la esposa de mi hermano para tener a todos en su lugar. Le dije que sabía que perdería el control si se enfrentaba a la verdad sobre Samuel frente a personas que importaban para él. Ella escuchó sin interrumpir y tomó notas detalladas. Cuando terminé, explicó que mi hermano estaba siendo retenido en una evaluación psiquiátrica de 72 horas después de sus amenazas. Dijo que estaba recomendando cargos por agresión, amenaza criminal y violación de las políticas de conducta del hospital. Me preguntó si quería solicitar una orden de alejamiento. Dije que sí inmediatamente. Asintió y hizo otra nota. Luego me dijo que se pondría en contacto sobre los siguientes pasos en el proceso legal. Después de que se fue, una mujer con ropa profesional tocó el marco de la puerta. Se presentó como Raina Contrarus, una trabajadora social del hospital. Dijo que estaba allí para hablar sobre la planificación de seguridad para cuando me dieran de alta. Sacó una silla y abrió una tableta. Me ayudó a crear lo que ella llamó un árbol de contactos, una lista de personas que podrían revisarme regularmente. Revisamos opciones de seguridad en el hogar y me dio información sobre sistemas de alarma y timbres con cámara. Hizo preguntas cuidadosas sobre mi estado de ánimo, sobre si estaba durmiendo, sobre si tenía pensamientos de lastimarme a mí misma o a mi bebé. Respondí con honestidad que estaba asustada y enojada, pero no deprimida ni suicida. Pareció satisfecha con eso y me dio una lista de recursos, incluyendo a un terapeuta especializado en temas posparto y trauma. Dijo, dadas las circunstancias, sería bueno tener apoyo profesional antes de irme a casa. Después de que se fue, estaba alimentando al bebé cuando escuché un golpe en el marco de la puerta. El abogado de mis padres estaba allí con su maletín, mirando incómodo. Preguntó si podía entrar y asentí.
Sacó una silla y abrió su maletín, sacando una carpeta gruesa de documentos. Me dijo que necesitaba aclarar algo sobre los cambios en el testamento que mi padre anunció durante la confrontación. Asumí que estaba allí para explicar el proceso o conseguir firmas, pero en su lugar deslizó un documento a través de la mesa hacia mí. La fecha de presentación llamó inmediatamente mi atención. 2 semanas antes de que mi hermano siquiera llegara al hospital. Mi padre ya lo había eliminado del testamento después de mostrarle los mensajes de acoso sobre el bebé. La escena del hospital solo lo hizo público. El abogado explicó que mi padre quería que mi hermano lo supiera frente a testigos para que no pudiera alegar coacción o decisiones impulsivas después. Todo había sido notariado y presentado correctamente antes de que ocurriera cualquier confrontación. Miré los papeles y sentí una extraña mezcla de alivio y algo más que no podía nombrar. Mi padre me había creído y me había protegido antes de que yo se lo pidiera. El abogado dejó los documentos conmigo y dijo que llamara si tenía preguntas. Mi teléfono comenzó a vibrar antes de que siquiera saliera de la habitación. Miré la pantalla y vi el nombre de mi madre. Rechacé la llamada. Volvió a llamar una y otra vez. Para cuando terminé de alimentar al bebé y lo acomodé en la cuna, había llamado 17 veces. Finalmente respondí en la llamada 18 porque sabía que no se detendría. Ya estaba llorando antes de que dijera hola. Me preguntó cómo podía hacerle esto a la familia. ¿Cómo podía destrozar a todos así? ¿Cómo se suponía que debía elegir entre sus hijos? Le dije que no tenía que elegir, que mi hermano había tomado sus decisiones cuando pasó una vida entera atormentándome, y luego intentó lastimar a mi recién nacido. Seguía llorando y diciendo que estaba siendo demasiado dura, que él estaba bajo estrés, que necesitaba ayuda, no castigo. Sentí que mi mandíbula se tensaba cuando dijo que merecía una última oportunidad. Le pregunté cuántas oportunidades había tenido después de empujarme a charcos, anunciar mi periodo a toda la clase, robarme, culparme de robar los medicamentos contra el cáncer de mamá y ahora amenazar con matar a mi bebé. Se quedó en silencio por un segundo y luego dijo que todo eso era cosa del pasado y que necesitaba perdonar. Le dije que necesitaba espacio para recuperarme y crear un vínculo con mi bebé, y colgué. Intentó llamar 2 veces más, pero apagué el teléfono por completo. La detective Mendoza pasó más tarde esa tarde con una actualización. Mi hermano había sido liberado de la evaluación psiquiátrica esa mañana. Las 72 horas habían terminado y los evaluadores lo declararon no peligroso inmediato para sí mismo. Sin embargo, tenía condiciones: ningún contacto conmigo o con mi bebé, asesoramiento ambulatorio obligatorio y chequeos regulares con un oficial de libertad condicional. Pero lo que realmente me hizo hervir la sangre fue cuando me contó sobre los documentos que presentó su defensor público. Argumentaban que el ataque fue un distrés emocional, no una amenaza real, que estaba abrumado al enterarse de la muerte de su amigo y reaccionó impulsivamente sin intención real de lastimar a nadie. La detective Mendoza vio mi rostro y rápidamente añadió que el fiscal no se lo creía, que tenían múltiples testigos que escucharon cómo gritaba sobre matarnos a ambos. Dijo que los cargos seguían adelante sin importar lo que su abogado afirmara, pero no podía dejar de pensar en cómo mi hermano ya estaba intentando minimizar lo que hizo, construyendo una narrativa en la que era la víctima de demasiado estrés en lugar de alguien que intentó lastimar a un recién nacido. 4 días después del incidente, el médico me dio de alta. Mi suegro llegó esa mañana con su camioneta para llevarnos a casa. La enfermera me dio todas las instrucciones de alta sobre el cuidado de la incisión, las señales de infección y cuándo llamar si tenía preocupaciones. Me entregó papeles sobre señales de advertencia postparto y una receta para medicamentos contra el dolor. Mi suegro llevó al bebé en su silla de auto mientras yo me movía lentamente hacia el ascensor, todavía adolorida por la cesárea y los puntos soltados. El viaje a casa se sintió surrealista después de todo lo que había pasado en esa habitación de hospital. Cuando llegamos a mi casa, mi suegro no solo me ayudó a entrar y se fue, revisó cada habitación, comprobando ventanas y cerraduras de puertas. Preguntó si tenía una llave de repuesto, y le mostré dónde guardaba una debajo de una roca falsa junto a la puerta trasera. La recogió y se la guardó, diciendo que era demasiado obvio y que él se quedaría con la llave de repuesto. Luego fue a su camioneta y regresó con un timbre con cámara aún en la caja. Pasó la siguiente hora instalándolo y mostrándome cómo funcionaba la aplicación en mi teléfono. Cambió las cerraduras de ambas puertas mientras yo estaba sentada en el sofá alimentando al bebé. No pidió permiso, simplemente lo hizo y me entregó las nuevas llaves. Cuando terminó, programó su número en mi teléfono como contacto de emergencia y me hizo prometer que lo llamaría si algo se sentía mal o inseguro. 2 días después de llegar a casa, llegó un sobre grueso por mensajería. Era de la antigua empleadora de mi hermano, enviado a través de su departamento legal. La carta explicaba que su despido fue por violar las políticas éticas de la empresa, específicamente conducta racista hacia colegas y una relación laboral inapropiada con alguien a quien supervisaba.
La carta mencionaba que una queja de recursos humanos había sido presentada 3 meses antes sobre su comportamiento. Habían estado investigando cuando ocurrió el incidente en el hospital, y eso solo aceleró su decisión de despedirlo con causa. Leerlo se sintió como ver piezas de un rompecabezas encajar. Mi hermano no solo se había destruido a sí mismo en esa habitación de hospital, había estado construyendo su propia destrucción durante meses, y el hospital fue solo donde todo se derrumbó de una vez. Esa misma tarde, revisé mi correo electrónico y encontré un mensaje de Cheryl. El asunto decía: declaración para tus registros. Casi no lo abrí, pero lo hice. Había escrito un relato detallado del comportamiento de mi hermano en el trabajo durante el último año, comentarios racistas sobre otros colegas, chistes inapropiados, la forma en que la trataba diferente después de que comenzó su aventura. Adjuntó grabaciones de audio de algunos de los comentarios, momentos en los que no sabía que ella estaba grabando durante reuniones. Su correo terminaba diciendo que estaba dispuesta a proporcionar todo a la policía si era necesario, pero que no quería involucrarse personalmente más allá de la documentación escrita. Dijo que tenía su propia sanación que hacer y no quería ser arrastrada a procedimientos legales si podía evitarlo. Lo entendí completamente. Ya había perdido su pasantía por el comportamiento de mi hermano. Reenvié el correo a la detective Mendoza con una nota explicando el contexto. A la mañana siguiente, la esposa de mi hermano me envió un mensaje de texto por primera vez desde el hospital. Me preguntó si podía enviarle copias del metraje de seguridad y las declaraciones de los testigos de ese día. Estaba presentando el divorcio y necesitaba documentación de su comportamiento. No tenía el metraje yo misma, pero reenvié su mensaje a la detective Mendoza y le pregunté cómo manejar la solicitud. La detective me devolvió la llamada en menos de una hora y dijo que coordinaría el intercambio de evidencia a través de los canales legales adecuados. Dijo que la esposa de mi hermano ya había presentado su propia orden de alejamiento después de que él apareció borracho en la casa de su hermana buscando a ella. Todo estaba documentado y procesado a través del sistema judicial. 2 semanas después de tener al bebé, tuve que ir al juzgado para la primera audiencia sobre mi orden de alejamiento temporal. Mi suegro nos recogió y nos llevó allí. Esperó en el pasillo fuera de la sala del tribunal con el bebé mientras yo entraba a testificar. El juez me pidió que explicara por qué necesitaba la orden. Comencé desde la infancia, desde ser empujada a charcos y que me anunciaran mi periodo a toda la clase. Hablé sobre los años de acoso y burlas. Mostré al tribunal copias impresas de los mensajes que me envió después de enterarse de que estaba embarazada. Describí lo que pasó en el hospital, cómo se lanzó hacia mí y el bebé mientras gritaba amenazas. El juez escuchó sin interrumpir y tomó notas. Mi hermano no estaba allí, solo su defensor público, quien intentó argumentar que el incidente en el hospital fue un evento aislado causado por angustia emocional. El juez lo interrumpió y dijo que el patrón de comportamiento durante décadas hacía que esto claramente no fuera un incidente aislado. Otorgó una orden temporal de 3 meses y programó una audiencia completa para más adelante para determinar si debía extenderse. Tuve mi primera revisión postparto programada para esa misma tarde. Mi suegro me llevó directamente del juzgado al consultorio del médico. Pensé que sería rutinario, solo verificar que todo estuviera sanando correctamente. Pero cuando el médico examinó mi incisión, su rostro se puso serio. Dijo que la cicatrización era más lenta de lo normal, probablemente debido al trauma y el estrés. Presionó suavemente el área donde el codo de mi hermano me había golpeado y me estremecí. Fue entonces cuando comencé a llorar. Me derrumbé completamente en la camilla mientras el médico me sostenía la mano. Me dejó llorar por unos minutos y luego, con suavidad, dijo que quería que viera a un terapeuta especializado en temas posparto y trauma. Dijo que lo que había pasado no era estrés posparto normal. Era un evento traumático real, además de recuperarme de una cirugía y cuidar a un recién nacido. Me dio una referencia y programé una cita para la semana siguiente antes de que pudiera echarme para atrás. Al día siguiente, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Casi lo borré sin leerlo, pero algo me hizo abrirlo. El mensaje decía que lo sentía, pero que yo misma me había buscado esto al elegir tener a ese bebé. Supe inmediatamente que era mi hermano. Tomé una captura de pantalla antes de que mis manos dejaran de temblar. Luego abrí mis mensajes a la detective Mendoza y le envié la captura con una nota sobre la hora y la fecha. Respondió en minutos diciendo que lo agregaría al expediente y documentaría la violación de la orden de no contacto. Dijo que cada violación fortalecía el caso en su contra y me pidió que siguiera documentando cualquier otra cosa que sucediera. Guardé su respuesta y luego bloqueé el número desconocido, sabiendo que probablemente solo conseguiría otro.
2 días después, Cameron llamó mientras alimentaba al bebé a las 3:00 de la mañana. Me dijo que el hospital había terminado su revisión de todo lo ocurrido. Kylie recibió algunas indicaciones sobre mantener límites profesionales porque ayudó con mi plan, pero no la castigaron ya que presionó el botón de emergencia en el segundo en que mi hermano fue tras el bebé. Le agradecí por informarme y guardé su número por si alguna vez necesitaba referirme a los hallazgos del hospital para asuntos legales. La tarde siguiente, mi padre apareció en mi puerta solo. Casi no lo dejé entrar, pero se quedó en el porche luciendo más viejo de lo que nunca lo había visto y me preguntó si podíamos hablar. Abrí la puerta y se sentó en la mesa de mi cocina mientras yo mantenía al bebé en mis brazos. Se disculpó por no protegerme de mi hermano cuando éramos niños. Dijo que siempre pensó que era solo cosa normal de hermanos hasta que vio a mi hermano intentar lastimar a su nieto. Me dijo que seguía casado con mi madre, pero que estaba estableciendo límites separados, lo que fuera que eso significara. Luego sacó algunos papeles y explicó que había establecido un fideicomiso para el bebé, del que mi hermano nunca podría disponer o acceder. La cuenta ya estaba financiada, y tenía a mi padre como fideicomisario hasta que el bebé cumpliera 18 años. No sabía qué decir, así que solo asentí y se fue después de preguntar si podía visitarme de nuevo algún día. 3 días después, alguien tocó a mi puerta alrededor de las 10:00 de la mañana. Revisé el timbre con cámara que mi suegro había instalado, y vi a una mujer con ropa de negocios sosteniendo un portapapeles. Se presentó como una trabajadora de CPS haciendo una visita domiciliaria debido al informe del incidente en el hospital. Se me cayó el estómago, pero Raina me había advertido que esto podría pasar, así que había mantenido toda mi documentación organizada en una carpeta junto a la puerta. La dejé entrar y le mostré la guardería, la nevera surtida, los suministros médicos para el cuidado de mi incisión, y todos los registros de alimentación y sueño del bebé que había estado llevando. Recorrió cada habitación, tomó notas. Preguntó sobre mi sistema de apoyo y si me sentía segura en casa. Le mostré la orden de alejamiento, el sistema de seguridad y le di la información de contacto de la detective Mendoza. Pasó tal vez 40 minutos en total en mi casa antes de decirme que estaba cerrando el caso. Me dejó con un paquete de recursos comunitarios para madres nuevas y dijo que lo estaba haciendo todo bien. Lloré después de que se fue, no de alivio, sino de enojo porque tuve que probar que era una buena madre porque mi hermano nos había atacado. Esa misma semana, recibí una llamada de un número desconocido, que resultó ser alguien del Departamento de Recursos Humanos de la empresa de mi hermano. Explicó que habían terminado su investigación, y encontraron que él había creado un ambiente laboral hostil a través de comentarios racistas sobre varios compañeros de trabajo. También confirmaron que había tenido una relación inapropiada con Cheryl, mientras ella era su pasante y él su supervisor directo. El despido fue considerado con causa, lo que significaba que perdió su paquete de despido y no podía reclamar beneficios por desempleo. Me preguntó si necesitaba copias de sus hallazgos para algún procedimiento legal, y dije que sí, así que me envió un informe redactado ese mismo día. La detective Mendoza llamó 2 días después, sonando más seria de lo habitual. Me dijo que un oficial de patrulla vio a mi hermano conduciendo lentamente por una calle a 2 cuadras de mi casa. Técnicamente no violó la orden de alejamiento, ya que se mantuvo fuera de la distancia restringida, pero quería que lo supiera. Dijo que estaba aumentando la frecuencia de patrullaje en mi vecindario y me dijo que mantuviera mis cámaras de seguridad funcionando todo el tiempo. También sugirió que variara mi rutina y siempre revisara mis alrededores al salir de la casa. Sentí que mis manos comenzaban a temblar mientras hablaba, y tuve que dejar al bebé en su cuna para no dejarlo caer. Mi primera cita con el terapeuta ocurrió el martes siguiente. Mi suegro cuidó al bebé en la sala de espera mientras yo me reunía con una mujer especializada en temas postparto y trauma. Pasó los primeros 30 minutos evaluándome para depresión postparto y síntomas de TPT. Admití que estaba teniendo pesadillas sobre mi hermano pasando por encima de mi suegro y llegando al bebé. Le conté sobre revisar las cerraduras 5 veces antes de acostarme y sobre saltarme con cada portazo de auto que escuchaba afuera. No parecía sorprendida y dijo que lo que estaba experimentando tenía sentido dado lo ocurrido. Comenzamos a trabajar en algunas estrategias básicas de afrontamiento para los pensamientos intrusivos y la necesidad constante de revisar al bebé. Me dio tareas para identificar mis desencadenantes y practicar ejercicios de respiración cuando sentía que comenzaba el pánico. Salí sintiéndome agotada, pero un poco menos sola. Esa noche, mi madre me envió un correo electrónico con el asunto sanación familiar. Pasó 6 párrafos reencuadrando el incidente del hospital como un malentendido familiar sacado de proporción. Sugirió que todos fuéramos a mediación juntos para poder superar esto y ser una familia de nuevo. Dijo que mi hermano estaba sufriendo y necesitaba apoyo, no castigo. Lo leí 2 veces y luego cerré mi computadora sin responder.
20 minutos después, mi padre me envió un mensaje de texto por separado, diciendo que le había dicho a mi madre que la mediación no iba a ocurrir y que apoyaba cualquier límite que necesitara. A la mañana siguiente, la esposa de mi hermano me envió un mensaje de texto por primera vez desde el hospital. Me preguntó si había escuchado sobre su solicitud de divorcio. Explicó que estaba pidiendo manutención temporal, uso exclusivo de su casa y su propia orden de alejamiento, después de que mi hermano apareció borracho en la casa de su hermana buscándola. Dijo que su abogado pensaba que tener mi testimonio sobre su comportamiento ayudaría a su caso. Le envié un mensaje de texto de apoyo diciendo que estaba feliz de ser una referencia para lo que necesitara y que estaba orgullosa de ella por irse. Respondió con un agradecimiento y dijo que había estado planeando irse durante meses, pero que el incidente del hospital finalmente le dio el coraje. Una semana después, Gilbert Casey, de la oficina del fiscal de distrito, llamó para discutir mi caso. Explicó que el abogado de mi hermano quería evitar un juicio y estaba dispuesto a aceptar un acuerdo de culpabilidad. Los términos propuestos incluían libertad condicional, asesoramiento obligatorio y una orden de alejamiento a largo plazo. Me explicó qué significaba cada parte y me preguntó cómo me sentía acerca de aceptar un acuerdo versus ir a juicio. Le dije que necesitaba tiempo para pensarlo y dijo que estaba bien. Teníamos unas semanas antes de que se tuvieran que tomar decisiones. Pasé mi próxima sesión de terapia hablando sobre si un acuerdo de culpabilidad se sentía como suficiente. Una parte de mí quería ver a mi hermano frente a un jurado y escuchar todo lo que había hecho expuesto en público, pero mi terapeuta me preguntó qué resultado realmente me haría sentir segura, y me di cuenta de que un juicio no cambiaría nada sobre el comportamiento o la actitud de mi hermano. Ella me ayudó a entender que proteger la seguridad de mi bebé importaba más que castigar a mi hermano o obtener validación de extraños en una sala de tribunal. Hablamos sobre qué significaba realmente la justicia y si necesitaba que mi hermano sufriera o solo necesitaba que se mantuviera alejado de nosotros. Para el final de la sesión, mi perspectiva había cambiado de querer venganza a querer seguridad, y comencé a pensar que tal vez el acuerdo de culpabilidad era la opción más inteligente. 2 días después, Cheryl me envió un correo electrónico con el asunto actualización. Explicó que su empresa decidió terminar su pasantía antes de tiempo, porque no querían ninguna conexión con el escándalo que involucraba a mi hermano, aunque ella era la que él había tratado mal. Leer su correo me dolió el estómago porque ella no había hecho nada malo, excepto ser víctima del comportamiento horrible de mi hermano, y ahora estaba perdiendo oportunidades por eso. Le respondí de inmediato ofreciéndome a crear una carta de recomendación para ella, que se centrara en su calidad de trabajo y profesionalismo, dejando claro que había manejado una situación imposible con dignidad. Respondió en 1 hora agradeciéndome y diciendo que sí, que realmente lo apreciaría. Pasé la mañana siguiente escribiendo la carta de recomendación más detallada que pude, describiendo sus habilidades y ética laboral sin mencionar a mi hermano, y se la envié junto con mi información de contacto, en caso de que algún futuro empleador quisiera llamarme directamente. Me respondió con un breve mensaje de agradecimiento y me sentí un poco menos terrible por toda la situación, sabiendo que al menos había intentado ayudar a reparar parte del daño que mi hermano había causado. 6 semanas después de tener al bebé, tuve que ir al juzgado para la audiencia completa de la orden de alejamiento. Mi suegro cuidó al bebé en el pasillo porque no quería llevarlo a la sala del tribunal, y me senté en una mesa con una defensora de víctimas que me explicó lo que sucedería durante la audiencia. Cuando trajeron a mi hermano, se sentó al otro lado de la sala en otra mesa con su defensor público, y todo el tiempo que el juez hablaba, mi hermano solo me miraba con una expresión que me erizó la piel. El juez me pidió que describiera lo que había pasado en el hospital, así que relaté todo el incidente, desde que llegó mi hermano hasta que se lanzó hacia mí y el bebé. El abogado de mi hermano intentó argumentar que el ataque fue solo una reacción emocional y no una amenaza real, pero luego el fiscal mencionó el texto que mi hermano envió violando la orden temporal, además del incidente en el que apareció borracho en la casa de la hermana de su esposa buscándola. El juez escuchó todo, miró a mi hermano con claro asco y emitió una orden de protección de 3 años con términos que decían que mi hermano tenía que mantenerse a al menos 150 metros de distancia de mí, mi hogar, mi lugar de trabajo, y cualquier lugar donde supiera que estaría. El rostro de mi hermano se puso rojo cuando el juez leyó los términos, pero no dijo nada. Solo siguió mirándome como si quisiera lastimarme aún más. 3 días después de la audiencia, estaba en casa alimentando al bebé cuando alguien tocó a mi puerta principal. Miré por la mirilla y vi a mi madre parada allí con una bolsa de regalo en las manos. No abrí la puerta, solo me quedé allí mirándola tocar de nuevo y llamar mi nombre. Comenzó a llorar después del tercer golpe, hablando a través de la puerta sobre cómo estaba manteniendo a su nieto lejos de ella
y cómo solo quería conocerlo y ser parte de su vida. Desbloqueé la puerta, pero mantuve la cadena puesta, abriéndola solo lo suficiente para hablar con ella. Le dije que había tomado su decisión cuando defendió a mi hermano después de que intentó lastimar a su nieto, y que esa decisión significaba que no podía tener una relación con ninguno de los dos por ahora. Lloró más fuerte y dijo que estaba siendo cruel e injusta, que mi hermano estaba sufriendo y necesitaba a su familia. Le recordé que mi hermano había amenazado con matarme a mí y a mi bebé frente a todos, y que su respuesta fue hacer excusas por él en lugar de protegernos. Intentó pasar la bolsa de regalo por el espacio de la puerta, pero la cerré completamente y la bloqueé. Luego me quedé allí escuchándola llorar en mi puerta durante otros 5 minutos, antes de que finalmente se fuera. Mi próxima sesión de terapia ocurrió 2 días después, y pasé la mayor parte de ella hablando sobre la aparición de mi madre. Mi terapeuta me preguntó cómo me sentía por no dejarla entrar, y admití que una parte de mí se sentía culpable. Pero otra parte de mí se sentía aliviada por haber mantenido mi límite. Luego dije algo que había estado pensando durante semanas pero que no había querido decir en voz alta. Le dije a mi terapeuta que una parte de mí había disfrutado planear la destrucción de mi hermano en el hospital, verlo darse cuenta de lo que estaba pasando, ver cómo todo se desmoronaba para él. Dije que me asustaba que disfrutarlo me hiciera tan cruel como él, que tal vez no era mejor que él. Mi terapeuta se quedó en silencio por 1 minuto. Luego me pidió que pensara en la diferencia entre lo que mi hermano me hizo toda mi vida y lo que yo hice en el hospital. Señaló que mi hermano me atacó por diversión, que pasó años buscando formas de lastimarme y avergonzarme porque le parecía gracioso. Lo que yo hice fue crear una situación en la que mi hermano expusiera su verdadera naturaleza frente a personas que podían protegernos a mí y a mi bebé, y en la que habría testigos y seguridad cuando inevitablemente se volviera violento. Dijo, protegerte a ti misma y a tu hijo no es lo mismo que atacar a alguien por diversión, y que necesitaba dejar de pensar en ellas como iguales. Esa conversación cambió algo en mi mente. Me hizo darme cuenta de que podía reconocer que el plan del hospital era complicado sin pensar que era tan mala como mi hermano. La semana siguiente, Gilbert llamó para decirme que estaban revisando la oferta de acuerdo de culpabilidad basada en el patrón de mi hermano de romper las reglas de no contacto. Los nuevos términos incluían monitoreo electrónico, donde mi hermano tendría que usar un grillet en el tobillo, además de restricciones tecnológicas, que significaban que tendría que entregar su teléfono para que pudieran instalar software de monitoreo en él. Gilbert explicó que las restricciones también prohibirían a mi hermano crear nuevas cuentas en redes sociales, y que violar cualquiera de estos términos lo enviaría directamente a la cárcel. Me preguntó si me sentía cómoda con la oferta revisada o si quería presionar por tiempo en la cárcel de inmediato. Le dije que necesitaba pensarlo y hablar con mi terapeuta antes de decidir, y dijo que estaba bien. Tenía una semana para hacerle saber lo que quería hacer. Esa misma tarde, mi suegro llegó con una caja de álbumes de fotos viejos. El bebé estaba durmiendo en su cuna, y nos sentamos en el sofá mirando fotos de Samuel desde que era pequeño hasta su servicio militar. Mi suegro me contó historias sobre cada foto, como la vez que Samuel intentó construir una casa en un árbol cuando tenía 8 años y se cayó del árbol, o la vez que llevó a casa un perro callejero y convenció a sus padres de quedárselo. Me mostró una foto de Samuel en su graduación de la escuela secundaria. Luego otra de su entrenamiento como Navy SEAL, y su voz se volvió más suave mientras hablaba de lo orgulloso que estaba cuando Samuel completó el programa. Cuando llegamos a las fotos de la boda de Samuel y yo, mi suegro puso su mano en mi hombro y dijo que Samuel me amaba más que a nada, que hablaba de mí constantemente cuando hablaban por teléfono durante los despliegues. Fue entonces cuando comencé a llorar, realmente llorar. No por mi hermano, ni por el hospital, ni por lo legal, sino por perder a Samuel y tener que criar a nuestro hijo sin él. Mi suegro me abrazó mientras lloraba, y fue la primera vez desde el hospital que me permití llorar realmente a mi esposo en lugar de solo enojarme con mi hermano. Después de hablar con Gilbert y mi terapeuta durante los siguientes días, decidí aceptar la oferta de acuerdo de culpabilidad revisada. Gilbert repasó todos los términos una vez más para asegurarse de que entendía lo que significaban. Mi hermano recibiría 18 meses de libertad condicional, con clases obligatorias de manejo de la ira y sesiones de asesoramiento a las que tendría que asistir cada semana. Tendría que completar 200 horas de servicio comunitario. El monitoreo electrónico significaba que llevaría un grillete en el tobillo que rastrearía su ubicación en todo momento. Y las restricciones tecnológicas significaban que su teléfono y computadora serían monitoreados para asegurarse de que no intentara contactarme o crear cuentas falsas. La orden de alejamiento de 3 años seguiría vigente, y si mi hermano violaba cualquier parte del acuerdo, iría a la cárcel inmediatamente. Gilbert dijo que presentaría los documentos y programaría la audiencia de declaración de culpabilidad,
que probablemente ocurriría en las próximas 2 semanas. La audiencia de declaración de culpabilidad tuvo lugar un martes por la mañana en el juzgado. Había trabajado con mi terapeuta para escribir una declaración de impacto de la víctima que se centraba en proteger a mi hijo y asegurarnos de que estuviéramos a salvo, en lugar de describir cada cosa terrible que mi hermano me había hecho a lo largo de los años. Mi terapeuta dijo que la declaración debía ser sobre lo que necesitaba en el futuro, no sobre hacer que mi hermano se sintiera mal por el pasado, porque las cosas del pasado solo me alterarían más cuando las leyera en voz alta. En la audiencia, mi hermano se paró frente al juez y se declaró culpable de los cargos de agresión y amenaza criminal. El juez le preguntó si entendía a qué se estaba declarando culpable, y mi hermano dijo que sí en una voz tranquila que no sonaba como la suya. Luego, el juez me preguntó si quería leer mi declaración de impacto de la víctima. Así que me levanté y leí lo que mi terapeuta y yo habíamos escrito juntas. Hablé sobre ser una madre nueva tratando de sanar de una cesárea y cuidar a mi recién nacido, sobre el miedo que sentí cuando mi hermano nos amenazó, sobre la necesidad de saber que mi hijo estaría a salvo de la violencia a medida que creciera. No mencioné los años de bullying, ni las cosas crueles que mi hermano dijo en el hospital. Solo me enfoqué en el futuro y en lo que necesitaba suceder para protegernos. El juez escuchó mi declaración, luego miró a mi hermano y aceptó el acuerdo de declaración de culpabilidad. Pasó por todos los términos: la libertad condicional y el asesoramiento y el servicio comunitario y el monitoreo. Luego añadió su propia advertencia al final. Le dijo a mi hermano que si violaba cualquier parte del acuerdo, incluso algo pequeño como faltar a una sesión de asesoramiento, sería arrestado inmediatamente y enfrentaría tiempo en la cárcel. Dijo que la corte le estaba dando una oportunidad de obtener ayuda y cambiar su comportamiento, pero que esa oportunidad venía con 0 tolerancia a cualquier violación adicional. Mi hermano asintió y dijo que entendía, pero cuando su defensor público comenzó a sacarlo de la sala del tribunal, se dio la vuelta y me miró directamente con odio puro en los ojos. Esa mirada me dijo todo lo que necesitaba saber. No estaba arrepentido. No creía que hubiera hecho nada malo. Solo estaba enojado porque lo atraparon y tuvo que enfrentar consecuencias. El juez podía ordenar todo el asesoramiento del mundo, pero mi hermano nunca entendería realmente por qué lo que hizo estaba mal o sentiría culpa real por ello. Más tarde esa noche, mi teléfono vibró con 2 mensajes de texto que llegaron con 1 minuto de diferencia. El primero era de mi madre. Escribió que estaba decepcionada de cómo había manejado toda esta situación, que había destrozado a la familia y hecho todo peor de lo necesario. Dijo que necesitaba tiempo antes de poder tener una relación conmigo, que no podía apoyar la forma en que estaba tratando a mi hermano. Lo leí 2 veces. Sentí una ola de tristeza, luego lo borré sin responder. El segundo mensaje era de mi padre. Escribió que sentía mucho cómo estaba actuando mi madre, que entendía por qué necesitaba los límites que había establecido. Dijo que respetaría lo que necesitara y me daría espacio, pero que estaba disponible en cualquier momento si quería tener contacto con él, y que me amaba a mí y a mi nieto. Guardé ese mensaje y respondí con un simple gracias. Luego dejé el teléfono y me enfoqué en alimentar al bebé, tratando de no pensar en cómo mi familia se había roto en pedazos que probablemente nunca volverían a encajar de la misma manera. Unos días después de la audiencia judicial, mi teléfono vibró con un mensaje de Facebook de Kylie, preguntando cómo estaba y diciendo que se sentía mal por la zona gris ética de participar en mi plan. Le respondí agradeciéndole por estar allí cuando las cosas se volvieron peligrosas y le dije que no me arrepentía de tener testigos y seguridad presentes cuando mi hermano mostró quién era realmente. Respondió con un emoji de corazón y me dijo que me contactara si alguna vez necesitaba algo. 3 meses después del incidente en el hospital, recibí un mensaje de texto de la esposa de mi hermano, con un archivo PDF adjunto que mostraba su decreto de divorcio finalizado. Obtuvo la casa y una orden de manutención temporal que duraría hasta que terminara su título de enfermería. 6 meses después, me envió una foto de ella con birrete y toga en su graduación, con una nota agradeciéndome por darle el valor para irse. Guardé esa foto en mi teléfono y la miraba cada vez que me sentía culpable por cómo habían sucedido las cosas. Cuando el bebé cumplió 3 meses, volví a trabajar medio tiempo con horarios flexibles y la opción de trabajar desde casa 3 días a la semana. Mi jefe fue comprensivo cuando le expliqué que necesitaba medidas de seguridad, como no tener mi ubicación publicada en el sitio web de la empresa y mantener mi escritorio alejado del lobby, donde cualquiera podía entrar. Me mudó a una oficina interior cerca de la salida trasera y le dijo a Recursos Humanos que mantuviera mi información de empleada privada. La detective Mendoza me llamó una semana después de que regresé a trabajar para informarme que estaba cerrando la investigación activa, pero que el expediente del caso permanecería abierto para monitorear el cumplimiento de la libertad condicional de mi hermano. Me dio su número de celular directo y me dijo que llamara inmediatamente si él hacía algún contacto o si lo veía cerca de mi casa o lugar de trabajo. Programé su número en mi lista de favoritos y lo probé una vez para asegurarme de que funcionara.
2 semanas después, Gilbert llamó para decirme que mi hermano había sido citado por una violación de libertad condicional después de que su software de monitoreo mostró que creó una cuenta falsa en redes sociales bajo un nombre diferente. Su oficial de libertad condicional recomendó monitoreo extendido en lugar de tiempo en la cárcel, lo que me enojó. Pero Gilbert explicó que los jueces rara vez revocan la libertad condicional en la primera violación. Le pregunté si esto significaba que mi hermano enfrentaría alguna consecuencia real, y Gilbert dijo que la violación sería documentada y usada en su contra si había problemas futuros. Unos días después de esa llamada, envié un mensaje de texto a mi padre y le pregunté si quería encontrarse en un parque a mitad de camino entre nuestras casas, para que pudiera pasar tiempo con el bebé. Llegó 15 minutos antes con un cochecito nuevo que había comprado, y nos sentamos en un banco mientras mi hijo dormía entre nosotros. Mi padre no hizo excusas por mi madre o mi hermano, solo dijo que sabía que había fallado en protegerme cuando crecía y preguntó qué necesitaba de él para sentirme segura al tenerlo en la vida de su nieto. Le dije que necesitaba que respetara mis límites con respecto a mi madre y mi hermano, que nunca me presionara para reconciliarme o perdonar, y que se fuera inmediatamente si alguna vez se lo pedía. Aceptó todo y preguntó si podía visitar una vez a la semana. Durante una de mis sesiones de terapia alrededor de este tiempo, tuve un avance cuando admití que había estado usando mi enojo hacia mi hermano para evitar lidiar con el dolor de perder a Samuel. Mi terapeuta me ayudó a ver que estar consumida por la situación legal y el drama familiar me permitía enfocarme en algo que podía controlar en lugar de hacer el duelo adecuadamente por mi esposo. Comenzamos a trabajar en ejercicios para ayudarme a procesar el dolor sin sentir que estaba deshonrando la memoria de Samuel al seguir adelante con mi vida. En el cuarto cumpleaños del bebé, llegó una tarjeta por correo de mi madre con un cheque de $500 y una nota diciendo que estaba tratando de entender mi perspectiva. No cobré el cheque, pero sí le envié un mensaje de texto agradeciéndole por la tarjeta, lo que se sintió como un pequeño paso sin renunciar a mis límites. Esa misma semana, recibí un mensaje de LinkedIn de Cheryl diciendo que había sido contratada en una mejor empresa con un aumento de sueldo significativo, y agradeciéndome por la carta de recomendación que le había escrito meses antes. Dijo que enfrentarse al comportamiento de mi hermano y al de él había sido aterrador, pero que le ayudó a reconocer su propio valor y exigir un mejor trato en su carrera. Me alegraba que algo bueno hubiera salido de todo el desastre para ella. El sábado siguiente, mi suegro llegó con una bolsa llena de equipos de seguridad y pasó todo el día instalando cámaras que cubrían todas las entradas y sensores de movimiento en el patio. No hablamos específicamente de mi hermano. Solo trabajamos juntos en las medidas prácticas de seguridad, mientras me contaba historias sobre la infancia de Samuel y su relación. Me mostró cómo revisar las transmisiones de las cámaras en mi teléfono y configurar alertas para cualquier movimiento detectado después del anochecer. Para cuando se fue esa tarde, me sentía más segura en mi casa de lo que me había sentido desde el incidente en el hospital. La semana siguiente, Raina llamó para recordarme sobre el grupo de apoyo del que había hablado, y realmente fui. La reunión ocurrió en el sótano de una iglesia con sillas plegables dispuestas en círculo, y había unas 12 mujeres más con bebés o niños pequeños. Me senté atrás sosteniendo a mi hijo mientras una mujer llamada Jennifer hablaba sobre cómo sus padres la desheredaron cuando quedó embarazada a los 19 años. Otra mujer compartió sobre su hermana que se negó a conocer a su hija debido a una antigua pelea familiar. Cuando me tocó, lo mantuve simple y solo dije, mi hermano me atacó en el hospital y ahora no hablamos. Y 3 mujeres diferentes asintieron como si entendieran exactamente lo que quería decir. Después de la reunión, 2 de ellas se acercaron y me dieron sus números de teléfono, diciendo que también tenían familiares a los que habían cortado contacto y que ayudaba a hablar con personas que lo entendían. Una de ellas me dijo que su estrategia para manejar las fiestas era planearlas temprano con amigos en lugar de esperar invitaciones familiares que nunca llegarían, lo que en realidad parecía muy inteligente. Me fui sintiéndome menos sola de lo que me había sentido en meses, como si tal vez otras personas entendieran cómo era proteger a tu hijo de tu propia familia. Unos días después, Gilbert llamó con una actualización sobre el curso de manejo de la ira de mi hermano. Había completado las 12 sesiones como lo ordenó la corte, pero su consejero escribió en el informe final que mostró un compromiso mínimo y falta de comprensión genuina de los comportamientos dañinos. Le pregunté a Gilbert si eso significaba que algo cambiaría, y explicó que los jueces rara vez se preocupaban mucho por las opiniones de los consejeros en los programas ordenados por la corte. Lo importante era que mi hermano los había completado y el monitoreo seguía activo. Gilbert también mencionó que las notas del consejero serían útiles si mi hermano alguna vez intentaba que se levantara la orden de alejamiento antes de tiempo, ya que mostraban que no había cambiado realmente sus patrones de pensamiento. Esa misma semana, tuve una sesión de terapia en la que finalmente admití algo que había estado evitando. Le dije a mi terapeuta que planear toda la confrontación en el hospital
se sintió necesaria para proteger a mi hijo, pero que también sabía que era un poco retorcido montar una escena dramática así. Me preguntó qué creía que habría pasado si no lo hubiera planeado, y me di cuenta de que mi hermano probablemente habría aparecido de todos modos y dicho cosas horribles, pero sin testigos ni seguridad cerca. Mi terapeuta dijo que podía sentirme orgullosa de proteger a mi hijo mientras reconocía que había planeado algo manipulador en un hospital y que ambas cosas podían ser ciertas al mismo tiempo. Me ayudó a entender que protegerte a ti misma no tiene que ser perfecto o completamente ético para seguir siendo la elección correcta en una situación peligrosa. Mi padre comenzó a venir todos los sábados por la mañana después de esa conversación. Traía café y una bolsa de comestibles. Luego pasaba unas horas jugando con el bebé o arreglando pequeñas cosas en mi casa que no había tenido tiempo de hacer. Reemplazó una bisagra de gabinete rota, ajustó el grifo del baño que estaba flojo e instaló mejores cerraduras en las ventanas de mi habitación sin que yo siquiera se lo pidiera. Lo que más aprecié fue que nunca mencionó a mi madre, ni sugirió que debería darle a mi hermano otra oportunidad. Cuando necesitaba hablar, escuchaba, y cuando necesitaba silencio, simplemente se enfocaba en su nieto o en el proyecto en el que estaba trabajando. Respetaba cuando le pedía que se fuera porque estaba cansada o abrumada, y nunca me hizo sentir culpable por establecer límites con él. Una tarde, mientras estaba allí, una autopatrulla se detuvo afuera y un oficial tocó a mi puerta. Se me cayó el estómago pensando que algo había pasado, pero el oficial solo quería informarme que habían visto a mi hermano conduciendo lentamente por mi calle la noche anterior. Explicó que lo habían detenido para una revisión de bienestar y que técnicamente no violó la orden de alejamiento, ya que nunca se detuvo ni salió del auto. El oficial añadió el incidente al archivo de monitoreo de todos modos y le dijo a mi hermano que parecía un comportamiento de acecho, lo que podría meterlo en serios problemas si volvía a ocurrir. Le agradecí al oficial y llamé inmediatamente a Gilbert para reportarlo, aunque técnicamente no había ocurrido nada ilegal. 2 semanas después, hubo una audiencia sobre la extensión del monitoreo electrónico de mi hermano. Su abogado argumentó que 6 meses más era excesivo, ya que había completado su manejo de la ira y no había violado directamente ninguna orden. Pero el fiscal mencionó el lento paseo por mi calle y la cuenta falsa en redes sociales que había creado, mostrando al juez un patrón de comportamientos que empujaban los límites. El juez estuvo de acuerdo y extendió el monitoreo por otros 6 meses, diciendo que claramente mi hermano no se tomaba las restricciones lo suficientemente en serio. No asistí a la audiencia porque Gilbert dijo que no necesitaba estar allí, pero me llamó justo después para decirme el resultado. Ese fin de semana, llevé al bebé a visitar la tumba de Samuel por primera vez desde el funeral. Había estado evitándolo porque no sabía qué decir ni cómo manejar llevar a un bebé a un cementerio, pero finalmente me sentí lista. Me senté en la hierba junto a su lápida con mi hijo en el regazo y simplemente hablé en voz alta sobre todo lo que había pasado. Le conté a Samuel sobre la personalidad de nuestro hijo, cómo sonreía cuando le cantaba y cómo tenía exactamente las mismas cejas que él. Le hablé sobre enfrentarme a mi hermano, sobre la confrontación en el hospital, sobre intentar construir la vida segura que habíamos planeado juntos, aunque él no estuviera allí para compartirla. Le dije que a veces tenía miedo de estar haciendo todo mal, pero que estaba haciendo lo mejor que podía para criar a nuestro hijo de la manera en que habíamos hablado. Le dije que extrañaba su presencia, su risa, su forma de abrazarme cuando creía que no podía con todo. Me quedé allí un largo rato, llorando en silencio, mientras mi hijo dormitaba en mis brazos. Fue la primera vez desde el hospital que me permití llorar por Samuel sin que el dolor se mezclara con la rabia hacia mi hermano. Mis sesiones de terapia comenzaron a cambiar en ese momento, pasando de la gestión de crisis al sanamiento a largo plazo. En lugar de procesar amenazas inmediatas y preocupaciones de seguridad, trabajamos en construir rutinas diarias positivas y estrategias de afrontamiento para cuando me sentía abrumada. Dormía mejor la mayoría de las noches, despertándome solo 2 veces para alimentar al bebé, en lugar de quedarme despierta preocupándome por si mi hermano aparecía. Los pensamientos intrusivos sobre los peores escenarios eran menos frecuentes, tal vez 1 o 2 veces por semana en lugar de constantemente. Comencé a pensar en mi futuro más allá de solo sobrevivir cada día y proteger a mi bebé de amenazas inmediatas, considerando realmente cosas como volver a trabajar o tal vez tomar una clase. La detective Mendoza me envió un resumen final del caso por correo, mostrando que a mi hermano le quedaban 9 meses de libertad condicional con monitoreo continuo. Incluyó una nota recordándome que la orden de alejamiento era válida por otros 2 años y me dio información de contacto actualizada de la Oficina de Apoyo a Víctimas si necesitaba ayuda. También escribió que debía llamarla directamente si algo preocupante ocurría
incluso si parecía menor, porque los patrones importaban más que los incidentes individuales. Archivé los papeles en una carpeta que mantenía específicamente para documentos legales relacionados con mi hermano, que ya estaba bastante gruesa en ese punto. Una mañana temprano, cuando el bebé tenía casi 6 meses, estaba sentada en el porche delantero al amanecer con él en mis brazos, observando cómo el vecindario despertaba. Mi vecino de enfrente recogía su periódico, y la mujer de 2 casas más allá salía a trotar. Las cámaras de seguridad que mi suegro instaló grababan todo, y mi teléfono estaba justo a mi lado con los contactos de emergencia programados. Me di cuenta, sentada allí, que me sentía genuinamente segura por primera vez desde que Samuel murió. Mi hermano enfrentaba consecuencias reales que durarían años. Mis límites con mi familia estaban claros y se hacían cumplir. Y mi hijo estaba sano y amado por personas que realmente se preocupaban por protegerlo. No era un final perfecto donde todo se arreglaba y todos se reconciliaban, pero era uno estable donde ambos estábamos protegidos y avanzando juntos, y eso se sentía como suficiente. Y así termina la historia. Me alegra que me hayas acompañado, porque hace que compartir esto se sienta significativo. Espero que haya traído algo de luz a tu día. Suscríbete para que podamos hacerlo de nuevo.